Ok, clérigo vocacional versus funcionario clérigo. Ayer estuve hablando con un amigo mío. Él trabaja como pastor. Y después de nuestra conversación le dije, oye, ¿te importaría que nuestra conversación la pudiera compartir con los oyentes de mi canal? Y me dice, no tengo ningún problema, pero claro, Óscar, no digas ni mi nombre ni dónde trabajo. Así que empezaré este testimonio de mi amigo, como Miguel de Cervantes empezó el Quijote, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de flecha antigua, de los de lanza antigua, creo que decía, rocín flaco y galgo corredor. Y este amigo mío, desde que era adolescente, se enamoró de la imagen de Jesús. De hecho, veía a Jesús como el gran revolucionario, el antisistema, la persona que iba en contra de la política y la religión de su época, el que se abrazaba con los leprosos en lugar de meterlos en centros de lepra, el que daba pan y peces a los de Decápolis, que eran gentiles, a los que decía que los niños se acercaran a él y no decía que había que apartarlos, o el que sanaba a los enfermos, el que alzaba al débil, alzaba al oprimido, quitaba las cargas. Entonces mi amigo lo veía como el gran revolucionario y se enamoró de él. Tanto es así que tuvo lo que él llama una conversión en Cristo, una conversión a seguir los pasos de Jesús. Y a través de sus estudios bíblicos y su deseo de imitar a Jesús en lo que él interpretaba, que era el cristianismo, estudió teología. Estudió teología 4 años y se graduó de la carrera de teología. Y después de esos 4 años comenzó a trabajar como ministro de religión o clérigo, totalmente vocacional desde el punto de vista en el cual era su vocación, era su deseo. Y además tenía un talento para predicar, tenía un talento para comunicar el mensaje de esperanza y amor a todos los que se juntaban en su camino. Tenía la vocación de visitar al enfermo, tenía la vocación de visitar a la viuda, tenía la vocación de cuidar del pobre, tenía esa vocación y se convirtió en un buen pastor de un rebaño, y el rebaño sería pues una iglesia. Y esta iglesia estaba unida a una denominación oficial religiosa. Pero muy pronto se dio cuenta que esa vocación que él tenía por el pobre, por el débil, por levantar las cargas del hundido, por decir al drogadicto que tus pecados son perdonados y que Dios te ama, se enfrentaba semanalmente a otro tipo de trabajo, que era el de reuniones ministeriales, reuniones de iglesia, juntas de iglesia, para discutir el color de pintura de las paredes de la iglesia o el color de alfombra de la iglesia. Y así pasaron los años. Él se casó, tuvo hijitos, etc. Y cada vez la frustración de que el trabajo que hacía se había convertido en algo que en realidad no hacía diferencia al oprimido, no hacía la diferencia que él creía que el Evangelio tendría que hacer en las vidas de las personas. En su congregación seguía habiendo el chisme, seguía habiendo las cargas, existía un legalismo que el mismo Jesús hubiese dado las vueltas a las mesas donde se asienta ese legalismo. Lo único que le daba satisfacción era por lo menos pensar en ese momento, hasta ese tiempo, que la teología en la que él creía y que sponsorizaba el credo de la iglesia a la que él pertenecía, por lo menos eso era lo correcto, por lo menos era la verdad. Aunque luego el trabajo pastoral se había convertido en un trabajo totalmente fuera de lo que es la esencia del ministerio de Jesús, por lo menos se consolaba a sí mismo diciendo,
dentro de lo que cabe, estoy en la iglesia de la verdad. Hasta que su misma frustración y el hecho de que por años él había estudiado y analizado todas las doctrinas de todas las otras iglesias para encontrar sus fallas, se dio el privilegio de investigar las doctrinas de su propia iglesia. Y para su sorpresa empezó a ver parches, grietas, parcheadas con credos, parcheados con silencios, parcheados con explicaciones que no le satisfacieron. Y ahora sí que estaba en un gran problema, porque el trabajo pastoral se había convertido básicamente en cuidar de los miembros de su iglesia como si fuera un jardín de infancia, pero de adultos. Y lo único que le consolaba era que la doctrina de esa iglesia él entendía que era la verdad, y ahora en su propio estudio, por más de un año, se había dado cuenta que doctrinas esenciales de su iglesia resulta que no tenían una base ni siquiera bíblica, que estaban forzadas, estaban como calzadas con calzador. Y hasta que un día no pudo más. Un día no pudo más, y con gran pena de haber fracasado en su intento de revolucionar la religión, lo dejó y trató diferentes cosas. Trató diferentes trabajos, por lo menos los primeros 3 meses, y finalmente empezó a trabajar como taxista. Pero hay una enorme diferencia entre lo que ganaba de taxista y lo que ganaba como ministro de religión. Como ministro de religión ganaba $85,000 al año. $85,000 al año, con muchas ventajas fiscales. O sea, a la hora de hacer la declaración de la renta, pues tenía muchos beneficios fiscales al respecto. Entonces, de taxista no ganaba 85,000. El taxi no era suyo. Él trabajaba 8 horas en el taxi de otra persona y ganaba $38,000 al año. Y llegó un momento que pidió regresar a trabajar nuevamente para la organización que le había contratado anteriormente. Pidió regresar, y ahí es, según sus palabras, cuando se convirtió, dejó de ser un clérigo devocional por devoción propia, a un funcionario clérigo. Para él se convirtió simplemente en un trabajo en el cual tenía que visitar a los miembros de iglesia y los visitaba, tenía que preparar un sermón el fin de semana y lo preparaba, predicaba, tenía que sentarse en las reuniones de iglesia para discutir quién iba a hacer la oración el fin de semana, quién iba a hacer el canto el fin de semana, y finalmente de qué color íbamos a pintar las paredes de la iglesia, y se convirtió en un funcionario clérigo. Esa es la historia que me ayuda a mí a ilustrar el concepto de clérigo vocacional versus funcionario clérigo. Y gracias a mi amigo que me estará escuchando,